Pasaremos a la conferencia magistral del Día Tech, algo esperado, ¿verdad? Algo que muchos han estado esperando y está denominada la conferencia Buenas Prácticas y Casos de Éxito de Startups, en la cual tendremos la invitada muy especial a Jackie Hernández, quien actualmente se desempeña como vicepresidente senior de negocios corporativos globales de Plug and Play. Les cuento. Plug and Play es una plataforma de innovación abierta, así como de aceleradora de startups y un inversor en fases tempranas de empresas que surgió allá por 2006. En la actualidad está presente en más de 21 países y la misión de Plug and Play Teach Center es conectar la tecnología más innovadora que impulsan los startups con grandes corporaciones y empresas a través de sus programas de aceleración corporativa. Les cuento, mientras escuchamos esta conferencia magistral, los miembros del jurado permanecerán en otra sala virtual especial para poder deliberar juntos, ¿ya? ¿Quiénes son los que lo hicieron mejor en cada una de sus categorías? Mientras tanto, antes de escuchar a Jackie, quiero comentarles sus destacadas credenciales. Por ejemplo, cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de gestión de innovación corporativa y aceleración de startups. Entre su trayectoria se ha desempeñado en diversos entornos internacionales. Por supuesto, puedo mencionar su pasión por la innovación y la educación que le ha llevado a compartir sus experiencias en varios foros internacionales que incluyen las famosas charlas TEDx, la Universidad de Stanford y muchas otras universidades e incubadoras. Jackie es graduada como química farmacobióloga, esto por la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como UNAM. De verdad, un privilegio tenerla hoy con nosotros y le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra ponencia magistral, nuestra conferencia magistral, Jackie Hernández, Buenas Prácticas y Casos de Éxitos de Startups. Buenos días, Jackie, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien, qué placer, es un honor estar. No sé si me escuchan bien, tengo el honor de conocer muy de cerca a nuestros queridos amigos de Da Vivienda, empezando por Miguel Cortés, Oscar Rodríguez, Maritza, en fin, todos ustedes, Patricio, todas las personas que hacen posible esto, y la verdad es que me da muchísimo gusto y mucho orgullo que siempre sigan impulsando emprendedores latinos para promover la innovación y para ayudar al desarrollo económico. Eh, Antes que nada, quisiera sobre todo mandarles un cariño muchísimo, muy grande, un abrazo muy fuerte y espero que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud y que durante esta etapa de pandemia no hayan sido afectados tan severamente como hemos sido afectados en otras regiones, pero les mando ese cariño. El segundo es felicitaciones, sobre todo a todos los ponentes, porque es súper inspirador ver las ganas que le ponen a todo esto y siendo yo latina, pues eso es parte de enorgullecerse. El siguiente es porque es realmente el emprendedurismo, es la única razón por la que podemos nosotros avanzar y porque no podemos esperar a que el gobierno nos resuelva la vida o alguien más nos resuelva la vida. Tenemos que hacerlo todos juntos. Así que felicidades a todos, felicidades a la vivienda. Ernesto, muchísimas gracias por permitirme participar. Entonces, si me lo permiten, lo que quisiera hacer el día de hoy es darles un poquito de contexto de qué cosa es lo que está pasando un poquito aquí en Silicon Valley. Yo tengo la fortuna de estar a cargo de toda la región de América Latina y eso me permite ver los dos aspectos, ahora sí que ver los gigantes, los titanes aquí en Silicon Valley y alrededor del mundo, pero también el ver al resto de América Latina cómo nos cuesta trabajo, pero
pero eso nos pinta dos realidades, ¿no? Entonces, si me lo permiten, un placer, voy a compartir la pantalla y voy a dejar el navegador de lado. No se ofendan mucho, pero ustedes saben que estas guerras entre Apple y Google a veces se ponen interesantes y cuando la pongo en full screen se me va. Pero bueno, muy bien, empezamos. Plug and Play es, como nos dijeron ahorita al principio, es la plataforma de innovación más grande del mundo. Y la realidad es que nosotros tenemos como misión hacer la tecnología disponible para todo el mundo en cualquier parte. Y esto es porque vivimos nosotros aquí en Silicon Valley y Silicon Valley es una burbuja súper interesante, pero eso no ocurre en el resto del mundo. Empezamos de una manera súper simple, una manera súper sencilla. Empezamos oficialmente en el 2006, pero mi jefe, Said Amiri, un emprendedor iraní, empezó a invertir muchísimo antes, al final de los noventas, y empezó, realmente no quería invertir, o sea, su pensamiento inicial no era invertir, él rentaba espacio de oficina en Palo Alto. Y aquí pueden ver en esta fotografía ese edificio amarillo que está aquí detrás de los primeros empleados de Google. Es el 165 de University Avenue, que está casi a la entrada de la Universidad de Stanford. Y en este edificio fue donde tuvo la oportunidad de rentar oficina a las primeras empresas que en aquel entonces pues eran chiquitinas. Aquí entró Google cuando eran solamente 5, entró Max Levchin y Peter Thiel cuando estaban empezando PayPal, Pierluigi Zappacosta de Logitech, etcétera. Entonces fue una cosa súper interesante porque pues de ver cómo crecían estas empresas chiquititas a convertirse en los gigantes que son el día de hoy, fue una experiencia muy enriquecedora. Como todo mundo, cuando estás en Silicon Valley crees que pues, tú también puedes invertir porque todo el mundo invierte y hace una milloniza. Entonces, pues empezó a invertir por accidente casi. En el caso de PayPal, por ejemplo, cambió renta por participación accionaria y, y le aterrizó $400,000 de acciones de PayPal cuando ni siquiera se llamaban PayPal, ¿no? Entonces ya se imaginarán cómo es el asunto. Al día de hoy hemos convertido realmente una plataforma global y estamos rankeados en el número 1 o número 2 de los Estados Unidos en inversiones, por número de inversiones, no por monto de capital, porque obviamente no nos comparamos. Nuestro bolsillo no es tan grande como el de Andreessen Horowitz o Google Investments, etcétera. Pero somos muy activos, hacemos casi 250 inversiones al año, generalmente en early stage, y al día de hoy contamos con 14 unicornios, uno de ellos latinoamericano, Rappi, seguramente todo el mundo los conocemos, pero nuestro objetivo es ese, descubrir talento y ayudarlo a crecer, a acelerar el go-to-market. Hemos construido esta plataforma de la gente que quiere cambiar la manera en la que vivimos el día de hoy hacia el futuro, pero nuestro principal objetivo es realmente acelerar ese go-to-market para las startups, que es el problema más complicado. Ahora, a diferencia de las grandes incubadoras y aceleradoras, incluso de las incubadoras locales, hemos descubierto que realmente ayudar solamente a las startups no hace la diferencia. Por lo que nos hemos enfocado y hemos cambiado ese foco de la innovación a resolver problemas y enfocarnos a la demanda, que es precisamente del lado corporativo, en donde más se tienen problemas porque ellos ya tienen clientes, ya están con productos en el mercado y realmente necesitan resolver esa demanda de un nuevo estilo y una mejor experiencia. Y es por eso que entonces ahora lo que hacemos es facilitar este descubrimiento para resolver soluciones en el mercado dentro de las corporaciones. Al día de hoy tenemos una presencia global en más de 30 y casi como 34 ubicaciones globales. Y apenas el año pasado, el viernes, cumplimos un año en nuestra primera oficina en América Latina, que es la oficina de San Paulo. Eh, eh, en estas oficinas lo que tratamos de hacer es
tratar de empujar precisamente soluciones, haciendo asociaciones, relacionándonos y apoyándonos en las corporaciones locales, corporaciones regionales, como es en el caso de Colombia, por ejemplo, con Davivienda, con Grupo Bolívar. Y lo que hacemos es crear el ecosistema. Al día de hoy estamos trabajando con más de 400 corporaciones globales y estas corporaciones obviamente son las que rigen el mundo. Y lo que hemos hecho es agrupar estas corporaciones en diferentes sectores, de tal manera que podamos tener un buen entendimiento de qué cosa es lo que está sucediendo en cada uno de los sectores. En América Latina vamos poquito a poquito, y poquito a poquito porque desafortunadamente nuestra realidad es otra, y eso es un hecho. América Latina no tiene el bolsillo que tienen los países desarrollados. Algunos sí lo tienen, obviamente, pero también el tamaño, los mercados son, excepto por el mercado de Brasil y el mercado de México, el resto de los mercados tienden a ser un poco más pequeños. Entonces es difícil atraer capital, es difícil atraer las grandes, sobre todo las startups, para que puedan desplegar, tienen que ser locales. Entonces es por eso que es importante el que desarrollemos juntos este ecosistema de innovación. A últimas fechas, el año pasado, mi jefe cambió su nombre. El nombre de mi jefe es Said Amiri, es nuestro fundador. Ahora él se llama Said Sustentabilidad Amiri. Y esto nos lo dijo como broma el año pasado porque tenemos trabajando por ejemplo, con una empresa de energía, uno de los gigantes de petróleo del mundo, que después les voy a dar una historia. Tenemos trabajando con ExxonMobil desde hace mucho tiempo y su hija Sophie le dijo: oye, papá, es que ¿cómo es posible que tú puedas estar trabajando con una empresa de petróleo al día de hoy si las emisiones de carbono están matando a nuestro planeta? Y realmente Said le entró un shock con eso, que le cae a uno realmente, entra uno en cuenta de que es importantísimo que pongamos atención. Y a raíz de eso, y de una iniciativa global que se llama la Alianza para terminar con el desperdicio de plásticos, Alliance to End Plastic Waste, formamos nuestra primera iniciativa de sustentabilidad, en donde más de 60 países de la Alianza están luchando precisamente para erradicar el desperdicio de plástico, ver maneras de solucionar este asunto. Y a raíz de esa alianza, establecimos ahora un programa muchísimo más robusto en donde nos enfocamos en reducir el desperdicio de plástico, pero también enfocamos en los aspectos de circularidad, economía circular, para ya sea tratamiento de agua y también o reutilización de agua y todos los aspectos de economía circular que son tan relevantes el día de hoy. La realidad de las cosas es que el mundo está cambiando y lo hemos visto, sobre todo en estos últimos meses. Ha sido impresionante, pero ha cambiado y hemos ido de los aspectos de las grandes empresas como Exxon precisamente hasta lo que está sucediendo el día de hoy. Cómo cambiamos de una cosa a la otra y cada etapa ha sido reemplazada por un nuevo set de jugadores en el mercado. Lo que me llamó más la atención y fue una cosa que realmente, o sea, me dejó impactada, el 25 de agosto, justo hace unas semanas, no sé si vieron la noticia, en el Dow Jones, ExxonMobil fue sacado del índice del Dow Jones. Exxon junto con Pfizer, una farmacéutica, y no recuerdo qué otra empresa, Raytheon, que eran empresas gigantescas y siguen siendo empresas gigantescas, y fueron reemplazadas por Salesforce, por ejemplo, y otras dos empresas, Honeywell, que representan más la economía del mercado de los Estados Unidos.
es un shock. Imagínense si después de 98 años de estar en el mercado como un líder, como la supremacía completa del capitalismo en los Estados Unidos, pueden perder ese posicionamiento. Y es por eso que es importante el enfocarnos qué cosa es lo que está sucediendo con estos nuevos jugadores en el mercado. Cómo se han estado posicionando empresas como Uber, como Rappi, como Airbnb, Lemonade, etcétera, precisamente para interrumpir y ocasionar ese nivel de disrupción. La realidad es que la digitalización es una cosa que está ocurriendo a todos los niveles y es la principal razón por la que estos gigantes han perdido terreno. En los Estados Unidos se invierte muchísimo capital de riesgo y eso lo saben ustedes. Aproximadamente entre 32 mil millones de dólares, 32 billones de dólares se invierten en capital de riesgo. Capital de riesgo que quiere decir que no tiene ningún backup, no tiene garantías, no tiene nada. Prácticamente invierten porque están haciendo apuestas. 32 billones de dólares es una barbaridad de dinero. En el segundo trimestre en los Estados Unidos, por ejemplo, este fue el panorama, o sea, un gran número de inversiones se hicieron en el sector de Internet. Sin duda alguna, todos estos en el sector de salud y obviamente por la cuestión de la pandemia, pero inmediatamente después empezamos a ver software móvil, food and beverage, una cosa que no había aparecido, apareció ahora en el top 5 del volumen de inversiones. No es de sorprenderse que las principales inversiones se fueron a health tech, y esto por biotecnología y desarrollo de farmacéuticos, en este caso desarrollo de la vacuna para el COVID. Ha habido muchísimo dinero que se está poniendo en ese sentido, pero si alcanzan a ver todo este tipo de tecnologías son las que recibieron inversión. Y es una cosa impresionante que nos empezamos a dar cuenta, si seguimos el dinero, nos empezamos a dar cuenta hacia dónde está yendo la tecnología, hacia dónde se está moviendo el mercado. Y obviamente todo esto sucedió porque pues ahora estamos en una nueva realidad. Esta nueva realidad en donde estamos todos encerrados, en donde tenemos un riesgo impresionante de contagio, en donde no podemos tocar superficies, en donde tenemos que filtrar el aire ahora de una forma diferente, tenemos que rastrear gente, tenemos que comprar cosas online, etcétera, etcétera. En Latinoamérica no fue diferente, hubo un poco de disminución en el caso de las inversiones, pero de todos modos se hicieron inversiones en Latinoamérica y se hicieron inversiones importantes. Dentro de estas inversiones alcanzamos a ver por qué vinieron estas inversiones, y es realmente por la penetración que tienen ciertos sectores dentro de la población en América Latina. Y me refiero a América Latina porque obviamente Centroamérica y las diferentes subsectores dentro de América Latina tienen diferenciación, pero estoy hablando ahorita por lo pronto de todo lo que es América Latina. Y existe una penetración impresionante, por ejemplo, en todos los sectores de e-commerce y de retail, todo lo que es la penetración, sobre todo de pagos digitales, y lo que es ride hailing, no sé, todas estas cosas como Rappi, como Uber, etcétera, ¿no? Si nos comparamos un poquito América Latina con China, y sobre todo por el asunto el asunto más cultural, aunque parezca tan diferente China de América Latina, realmente tenemos muchísimas similitudes. Tenemos comparado toda América Latina con China, obviamente es un país monstruoso, el tamaño de la clase media, el tamaño de la penetración de teléfonos celulares, que son una oportunidad para América Latina, es impresionante. Pero la realidad es que durante estos 6 meses hemos visto muchísimo más digitalización de lo que hemos visto en los pasados 6 años, y es una cosa impresionante. Seguramente habrán visto una caricatura como esta, ¿no? Y entonces, en donde decían, bueno,
y cómo se facilitó la transformación digital en tu empresa. ¿Quién lidera todo este asunto? El CEO, el CTO y Patricio estaba ahí muy listo liderando la innovación y ¡pum! De repente llega COVID-19 y eso es lo que realmente agilizó muchísimas de las cosas. Entonces, hoy en día que tenemos esa ventana de oportunidad, especialmente para ustedes emprendedores, tenemos esa ventana de oportunidad que existe una noción fuertísima de esa necesidad de que necesitamos avanzar con productos digitales. Ahora, no quiere decir que solamente los productos digitales son los que van a avanzar, porque necesitamos ayuda en todos los sectores, digital y no digital, porque somos reales, vivimos en una realidad tangible que tocamos, pero ahora con esta necesidad de trabajar en forma virtual, pues necesitamos enfocarnos en todos esos aspectos digitales. Yo vivo aquí en Silicon Valley. Soy mexicana, pero tengo 20 años viviendo aquí en Silicon Valley. Silicon Valley es una locura, como les digo. Realmente de esos 32 billones de dólares que se invierten de capital en los Estados Unidos, aproximadamente más del 40% son invertidos aquí, en Silicon Valley. Imagínense. Y la realidad es que alcanzamos a ver a los grandes titanes de la innovación, esos titanes que son los héroes el día de hoy. Y digo, para aquellos, seguramente no habían nacido muchos de ustedes cuando Hewlett Packard empezó, pero al día de hoy vemos caras muy diferentes. Anne Wojcicki, fundadora de 23andMe, empresa de genética, Marissa Mayer, CEO de Yahoo, ahora tienen otro CEO, etcétera. Pero la realidad es que, si bien es cierto es que estos señores se ven así, cuando empezaron como emprendedores no se veían así, se veían justo como los tenemos hoy. Algunos de ustedes más jóvenes que otros, pero todos estaban en los zapatos que están ustedes ahora, tratando de probar que se puede hacer algo de una manera diferente. Y en ese sentido tenemos que ponernos a pensar, ¿cuál fue la diferencia, no? O sea, cómo yo no me convertí en Steve Jobs o en Marissa Mayer o en alguno de esos. Y la realidad es que todos tenemos diferentes características y diferentes capacidades. Pero una cosa que hemos aprendido en el DNA de estos emprendedores es que tienen una combinación entre la capacidad de vender y la capacidad de compartir. Y esa intersección, la intersección más fuerte entre los dos mundos, que es el mundo científico, el mundo de crear, el mundo de descubrir nuevas cosas, pero el otro, que es esa necesidad de vender algo, se junta en la creencia de que podemos crear algo diferente, que está completamente enfocado en el usuario, en el cliente, en una experiencia colaborativa que puede comprometer al usuario. Y por eso es súper importante entender cuáles son esas características que en Silicon Valley hacen la diferencia, y en aquellas economías en donde el emprendedurismo ha destacado de forma impresionante, qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros como colaboradores, como gente de apoyo, como empresa, como gobierno, para favorecer esta cultura. Y un lugar común que existe en Silicon Valley es esta capacidad de tolerar el fallo, el riesgo. Y esa es la mayor fortaleza que tiene Silicon Valley. Tiene una tolerancia al riesgo impresionante, toda la gente se ayuda una con otra y además están dispuestos a compartir ese riesgo y se juntan 1, 2, 3, 4 porque saben que si se arriesgan todos, pueden fallar todos, pero también pueden ganar todos. Entonces, esta cultura de riesgo que se toma como aprendizaje, no como fallo, que cada vez que me equivoco no es una equivocación ni es un fracaso, es un aprendizaje, es lo que realmente mueve Silicon Valley. Ahora, otra de las grandes diferencias es que generalmente la escala es brutal. Y la escala es brutal porque en Silicon Valley
la empresa que están creando, la están creando por el placer de la creación. No tienen en mente inicialmente el hacer dinero. El dinero viene después. Y en América Latina y en muchos de nuestros países lo que pasa es que nosotros creemos que la empresa es el fin y realmente la empresa es el medio. Entonces, en ese sentido, obviamente las empresas, todas las pequeñas empresas que se están formando, las startups, empiezan chiquitinas y empiezan a crecer, 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 pero llegar aquí no es fácil y lo sabemos perfectamente. En nuestro caso, en Plug and Play, generalmente invertimos en esta fase ya que el producto está listo para testear con las corporaciones o incluso tenemos muchísimas en nuestra plataforma, le llaman agnostic, quiere decir que recibimos empresas de todos los tamaños. Tenemos startups que han recibido 50, 80, 100 millones de dólares de fondeo o más. Eh, pero la realidad es que no todo mundo lo puede hacer. Y esta es una gráfica chistosa, si ustedes quieren, pero en donde de repente salen con un producto impresionante, lo ponen aquí, les publica un artículo TechCrunch y están fascinados, se les empieza a pasar el asunto y si bien nos va, empiezan a iterar, iterar, iterar y salen del hoyo. Pero muchas de ellas, 70% de ellas se mueren. Entonces, vale la pena preguntarnos qué cosa es lo que hace la diferencia y cómo realmente podemos construir empresas grandes y valiosas. Y esto es una cosa importante. Tres factores importantes, que es el que nos enfocamos en resolver un problema grande. eh, Tener clientes que paguen y además un modelo sustentable de negocio. No importa nosotros como inversionistas, dinero no lo es todo. Les podemos dar el dinero, pero si no tienen estos tres factores, la startup se va al diablo. Y es un problema tremendo. Entonces, con eso lo que quiero decirles es que lo más importante son tres cosas. Tres cosas. Clientes, clientes, clientes. No hay más. Y con eso, el siguiente, escalabilidad. ¿Cómo podemos hacer que este negocio crezca? Por eso las startups es importante y las corporaciones, necesitamos que las corporaciones también participen para comprar soluciones de las startups, no solamente como este ejercicio que tenemos ahorita porque es una responsabilidad social, sino porque realmente van a resolver problemas. El asunto para ustedes, startups, es que las corporaciones solamente pueden trabajar con ustedes cuando están a este nivel. Entonces, su trabajo va a ser el llegar aquí. Y eso es una cosa muy, muy difícil. Es importante que lo hagan porque la corporación necesita llegar a cubrir expectativas de mercado de los clientes que ya tienen cubiertos. Entonces, es obligación de las startups cómo llenar ese gap. Si tienen ustedes modelos de negocio que son B2B o si tienen negocios de B2C, piensen por qué lo están haciendo. Y les recuerdo, vayan y vean este video que es impresionante, me encanta, Simon Sinek, seguramente lo habrán visto ustedes, pero son precisamente el encontrar qué cosa es lo que están haciendo, por qué lo hacen. Apple lo hace de una manera impresionante, pero aquí el factor clave es encontrar por qué lo hacemos. Voy a ser rapidísimo porque no sé, creo que tengo ya nada más un minutito o dos, pero el asunto de la escalabilidad es una cosa súper importante. Y esta cosa importantísima, perdón, esta cosa importantísima, Literati es una empresa que lo que hace es realmente resolver los problemas ambientales. Nos ayudan a levantar basura, así empezaron levantando basura. El fundador de la empresa vive aquí en Silicon Valley, en San Mateo, y se iba a la playa con sus hijitas, y cuando estaban en la playa, antes de regresarse a la casa, la función más importante era el llegar y el que levantara más papelitos de la playa ganaba un premio cuando llegaran a la casa. Entonces, lo que hacían era levantaban los papelitos y le sacaban una foto.
levantaban otro papelito y sacaban una foto y después contaban las fotos que tomaron cada uno de los hijos, papá y mamá, y entonces decían, vamos a limpiar, limpiamos la playa y limpiamos tantos papelitos de la playa. Con ese modelo en mente, dijo el fundador, dijo, realmente es que nosotros podemos hacer lo mismo si se lo damos a nuestros amigos. Y si lo damos a los amigos de los amigos, al día de hoy es una de las plataformas más grandes precisamente que utiliza este peer-to-peer connection para alcanzar escalabilidad. Y les invito a que vean varios videos de cómo lo hacen, porque a veces es encontrar el motivo, encontrar el cómo, las cosas súper simples que pueden crear cosas maravillosas. Es importante que lo que vean tenga realmente una estrategia, o sea, cómo estoy mejorando algo que ya existe en el mercado, estoy reinventando o estoy creando un modelo completamente diferente que va a revolucionar el proceso. Encontrar ese por qué, como en el caso de, por ejemplo, los zapatos de Toms, en donde daban uno por uno, un modelo de negocio impresionante. ¿Por qué? Porque la gente hacía esa conexión con el fundador. Dice, por cada zapato que me compre, yo le regalo un zapato a la gente que no tiene. Y entonces ese modelo, esa conexión que hace con el usuario es el que lo hizo escalar. Algunos de los factores, y esto se los dejo porque ahorita que estuvimos viendo las presentaciones de emprendedores que tenemos el día de hoy, son cosas súper, súper importantes. Uno, el problema. ¿Qué problema están resolviendo? Y no puede ser un nice to have, tiene que ser must have. O sea, me urge que me lo resuelvas. Y me urge que me lo resuelvas, que estoy dispuesto a pagarte lo que me digas con tal de que me resuelvas el problema. El mercado debe de ser un problema común para mucha gente, no nada más para mí, para mucha gente, para que pueda tener, o al menos si ustedes quieren atraer inversión de riesgo, van a necesitar tener un mercado grande. Yo sé que El Salvador es pequeño, pero pues pueden empezar ahí para la atracción y después empezar a expandirse. El producto. Aquí le pongo una clave súper crítica. Less is more. Eh, no empiecen poniendo 30,000 features en el producto. Empiecen por uno, pruébenlo y asegúrense que funciona. Y si funciona y con eso escalan, entonces agreguen lo demás. Pero no quieran poner 30,000 features porque lo único que hacen es distraer al usuario con 30,000 cosas y entonces la penetración se hace más compleja. El siguiente es la atracción. Prueben ese feature para que vayan avanzando y hagan iteración, entiendan a su cliente y pruébenlo. A/B testing todo el tiempo para que vayan avanzando con cada uno de los features. Y por último, el modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que ser superlativo, le tiene que hacer sentido para todo el mundo. Si son plataformas, son más complejas, obviamente, porque tienen que balancear a todos los miembros de la plataforma, pero si son B2B o B2C, tiene que tener algo que haga sentido para todo el mundo. Por último, los dejo y también les invito a que vean este speech de Steve Jobs, que lo hizo justo antes de morir, cuando pensó que ya había vencido el cáncer, que fue el speech que dio a la generación que se graduaba del 2005 de Stanford, en donde explicó cómo todos los pasos que estamos dando el día de hoy son cosas que vamos a utilizar en el futuro realmente para construir ese futuro brillante que creemos. Entonces, no echen en saco roto todas las experiencias que tienen, porque todas esas experiencias van a servir para algo. Steve Jobs lo botaron de la escuela por varias ocasiones y que estaba entre clase y clase, que no lo recibían porque era un inadaptado. Tomó una clase de caligrafía y con esa clase de caligrafía se especializó tanto en las letras que tenía una obsesión impresionante por letras y fue por eso que creó los fonts más impresionantes en Apple. Entonces, nunca echen en saco roto esas experiencias, pero sigan su pasión, sigan lo que quieren hacer, manténganse siempre con esas ganas y con esa hambre de salir adelante, pero también tengan esa convicción
de que van a llegar, pero no crean que va a ser fácil. Entonces, con eso los dejo para que sigan luchando y se pongan la camiseta súper fuerte y sigan adelante. Así que quedo a sus órdenes cualquier cosa que se les ofrezca.